En este video vamos a ver algo que parece ser un video que en contexto no es de la línea de los videos que yo normalmente hago. Pero antes de adelantar conceptos de esta actividad, vamos a ver lo siguiente. Voy a abrir este archivo para que me vaya guiando con una presentación y les voy a dar una explicación, digamos que con interpretación un poco técnica, pero con mi deseo normal de hacerlo entendible para cualquier persona o usuario. Bien, el concepto es la encriptación de datos. ¿Qué es y cómo usarla? Si tú, la persona que está viendo este video, me permites hacerte una pregunta, esta sería: ¿cuentas con registros de clientes, empleados o de otra clase? De ser así, tus aplicaciones de registros, digamos la nómina, el registro de tu contabilidad, etcétera, si es que cuentan con información encriptada, te permiten usarlos, me refiero a los datos, directamente en Microsoft Excel. Es una pregunta muy interesante, pero que solamente tú la puedes responder. Por lo pronto, vamos a ver qué es la encriptación. En acuerdo a una consulta general que hice por internet, la encriptación es un proceso mediante el cual se puede lograr que tu información, registros y o textos sin formato se transformen digitalmente de tal forma que el resultado sea ilegible en modo visual. Esto es para que solo tú puedas desencriptarla o reconstruirla, a menos que alguien más conozca los datos necesarios para su interpretación porque de alguna u otra forma tú se las hiciste saber. A todo esto, ¿cómo se puede usar la encriptación? Bien, la encriptación no es muy común que se lleve en las aplicaciones de uso comercial, pero se puede usar en registros de clientes, de empleados o de cualquier otra clase. Bien, por si no lo sabes, el registro de Windows sirve, como lo dice el nombre, para iniciar el sistema operativo de Microsoft Windows. Y por lo tanto, se requiere que su respuesta sea inmediata. Entonces, ¿crees que exista una base de datos más rápida que el registro de Windows? Pero, también por si no lo sabías, también te permite hacer pequeñas bases de datos que te permitan encriptar, desencriptar y o usarlos directamente en Microsoft Excel. Te podrías preguntar entonces, ¿cómo puede o para qué me serviría una base de datos en el registro de Windows? Y que además funcione en modo de encriptación a tiempo real. Bien, pues en TDI Fiscal ya puedes hacer tu propia base de datos de clientes, por lo pronto hasta 99. Esto es porque realmente es una ayuda gratuita que yo les doy a mis clientes para que puedan controlar hasta 99 de sus propios clientes y que esta base de datos con el tiempo no se convierta en un lastre para ese cliente. Y a eso se debe, o por esa razón, la base de datos que te permite usar TDI Fiscal solo puede manejar hasta 99 registros. En siguientes versiones integraremos las de empleados y de cualquier otra clase que pueda ser de utilidad para el propio programa TDI Fiscal. Y con esto te informo que este sistema de aplicaciones llamado TDI Fiscal te permite ya encriptar, desencriptar y o usar tus registros directamente en Microsoft Excel. Recuerda, son datos encriptados que Excel puede desencriptar en tiempo real. Y para no hacer más tardado este video, te informo de qué se trata todo esto. Bien, esto que estamos viendo en este momento es nuestro activador TDI Fiscal. Te permite activar tu licencia de uso temporal de TDI Fiscal. Este formato, como ves, ya está inicializado. Quiere decir que este usuario está usando la licencia de TDI Fiscal en modo permanente. Aunque sea por suscripción anual, ya es de modo permanente. Bien, en el video de instalación puedes ver cómo se utiliza el formulario, pero en este video nos vamos a concretar específicamente a ver cómo se usa el encriptado. Bien, entonces en esta sección o esta parte del activador solamente sirve para que tú puedas registrar tu número de licencia en acuerdo al disco duro de tu equipo y tu registro federal de causantes. Esto te genera este número de licenciamiento o de equipo. Bien, pero en esta parte, que es el punto que estamos tratando, viene el proceso de encriptado del suscriptor.
Nos dice aquí, su servicio de encriptado de datos se aplica a los datos generales de su propia lista de clientes. Debe elegir el formato deseado en acuerdo a las siguientes opciones de encriptado. Bien, como vemos, todos estos datos ya están en color gris y no pueden ser modificados. ¿Por qué? Como lo mencioné en uno de mis videos de la instalación de este programa, esto no se puede modificar porque una vez que ya se eligió cómo vamos a encriptar nuestros datos, o los datos que tenemos de nuestros clientes, esto no puede ser modificado porque de lo contrario la desencriptación ya no funcionaría. Bien, por favor vean el video de instalación de TDI Fiscal, por lo cual nada más me informa que el proceso elegido será permanente y que actualmente el modo de encriptación ya fue registrado, que usé la siguiente llave de encriptación, usé el registro federal de causantes para poder encriptar. Esto me permite intercambiar mi lista de clientes en todos los equipos que tengan mi registro federal de causantes, pero se refiere exclusivamente a mis clientes. Vamos a ver qué es eso, por lo tanto vamos a cerrar este formulario. Ahora, vamos a ver este formulario se llama control de clientes de usuarios. Es un control de datos generales del suscriptor, que en este caso soy yo mismo, en TDI y sus propios clientes. Aquí me informa que el código de equipo registrado es este, con el RFC que aparece aquí. Quiero expresar claramente que estos datos son simulados para efecto de uso en mis videos. Pero en general el programa o la aplicación sí funciona tal y como lo vamos a ver. Dice aquí, datos registrados del contratante, solo de uso por suscripción. Como vimos en el formulario anterior, todo lo que yo use en mis clientes es encriptado por el RFC. Puede ser por el equipo o puede ser por ambos. Es como elijan ustedes como usuarios suscriptores de mi programa TDI Fiscal. Entonces, aquí me avisa el número de registros permitidos para mi licencia. En este caso me dice que tengo 10, desde el 0 al 9. Recordando que el 0 es el registro de mis propios datos. Bien, vamos a ver cómo funciona este registro de clientes. Primero vamos a hacer una consulta para ver los que ya existen. Aquí me informa, ingrese en el cuadro azul el número de registro a consultar, desde el 0 al 0, porque pues no tengo ningún registro. El último registro es 0, indique cuál va a consultar. Entonces le digo que es el 0, le doy consultar y me dice que esos son los únicos datos que tiene registrados. Bien, entonces yo aquí puedo optar por decirle que los cambie. Me dice, ingrese en el cuadro azul el número de registro a modificar del 0 al 9. El último registro es 0, indique cuál va a modificar. Entonces queda claro que el que voy a modificar es el registro 0. Me dice, los cambios inician en el registro número 0 y desde el número 1 todos los datos son modificables. En el registro número 0 no puede modificar su propio RFC. Al terminar de editarlos, haga una consulta para verificarlos. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es darle un clic en modificar. Como vemos, el RFC del registro 0 no puede ser cambiado. Bien, voy a modificar únicamente los registros que están en blanco. Pero para abreviar el video vamos a detener el video y continuamos en cuanto yo tenga ingresados los datos. Bien, ya tengo los datos completos. Ahora, haciendo caso a lo que me dice aquí, edite los datos generales con un clic en el botón modificar. Ya lo hice y al terminar de clic en el botón actualizar. Bien, este es el botón actualizar, le doy un clic y me informa que el registro del usuario 0 se modificó correctamente. Le doy a aceptar. Ya hice el cambio. Ahora voy a consultar de nuevo si estos cambios se realizaron. Le dejo aquí el 0, le doy consultar y como vemos me trae la información que yo capturé. ¿Qué pasa si yo quiero consultar el 1? Me avisa que no es posible consultar el dato. Las consultas de clientes no pueden ser superiores a las registradas. Le doy a aceptar. Ahora, quiero dar una alta y me avisa que ingrese los datos generales de su cliente desde el 1 al 9. El registro anterior fue 0, la alta será del número 1. Las altas inician desde el número 1 y corresponden a los datos generales de sus clientes personales, como suscriptor anual.
el registro número 0 solo puede ser modificado con el selector cambio. Aquí escribo, por ejemplo, mi cliente número 1. Vamos a pensar que ese precisamente sea su nombre. Y vamos a suponer que ya terminé de llenar todos los datos. Sencillamente doy un clic aquí en registrar y me dice que el registro del usuario 1 fue escrito correctamente, le doy a aceptar. Bien, quiero hacer la consulta de nuevo. Le digo que quiero la consulta del cliente 1. Me trae los datos del cliente 1. Bien, de esta forma yo puedo seguir guardando o generando más registros respecto a mis clientes. Aquí veo un error, vamos a aprovechar para modificarlo. Le digo aquí que me lo cambie, el 1, modificar, aquí le quito la letra Y que está sobrando y le digo que actualice. Como vemos, todo es en tiempo real. Si yo consulto de nuevo, me informa o me hace la aclaración de los últimos datos registrados. Bien, esta sería la forma de hacer o llevar un control de mis clientes. Pero esto es lo de menos, esto es nada más para que yo los ingrese a mi registro. Ahora, ¿qué pasa con mis datos? Bueno, pues puedo respaldarlos dándole un clic aquí. Me agrega una sección de datos, me dice un texto en el cual, y para continuar con nuestro video, solamente le voy a dar un clic aquí en respaldar los datos. El respaldo fue creado correctamente, le doy a aceptar. Ahora, ¿cómo se ven estos datos? Ya hice el respaldo, pero ¿dónde están y cómo se ven? Entro al menú de Windows y hago una ejecución del regedit. Escribo regedit en ejecutar y le doy a aceptar. Aquí en el registro de Windows busco esta llave de registro y vemos que este es mi cliente número 0, o sea, los datos de mi propia suscripción. Aquí están los nombres de las llaves y aquí están los datos que yo ya había registrado, debidamente encriptados en tiempo real y desencriptados por el propio programa. Como decíamos, este es mi cliente 0 y este es mi cliente número 1. Entonces todos estos datos son los que corresponden a mi cliente número 1. Pero, ¿qué pasaría si por alguna causa viene alguien y me borra mis registros en forma dolosa o supuestamente accidental? Bien, vamos a hacerlo. Voy a suprimir mi cliente 1, le digo que sí lo elimine, y mi cliente 0 también. Entonces, suponiendo que esta persona sabe bien lo que está haciendo y elimina mi registro. Si eliminara cualquier otro, el registro se restaura con la reinstalación del programa, pero lo peligroso es que pueda eliminar a mis clientes. Entonces, como vimos, ya los eliminé, cierro el registro de Windows y aquí le pido que restaure los datos. Le doy aquí un clic, después de leer todo esto, que les invito a leer, restauro los datos. Y me dice que el archivo de respaldo fue reinstalado correctamente, le doy a aceptar. Si reviso de nuevo el regedit, le doy a aceptar. Vuelvo a abrir aquí y vemos que me restauró los datos. Entonces también me sirve para prevenir que alguna persona dolosa me pueda eliminar mis registros. Y ahora quiero ver cómo se ve el respaldo desde mi bloc de notas. Simplemente le doy un clic aquí en leer el respaldo y esto es lo que me muestra el bloc de notas. Como ven, si alguna persona quisiera ver quiénes son mis clientes o tomar los datos de mis clientes, se va a dar cuenta que no va a lograr nada porque esta información está encriptada y solo puede ser desencriptada por el usuario en su propio equipo, con su propio RFC o por un conjunto de claves que incluyan tanto su equipo como su registro federal de causantes. Bien, esa es la forma en la que se usa el control
de clientes de los suscriptores a TDI fiscal. Bien, vamos a salir de esto y ahora vamos a ver algo muy interesante. El cómo se usan. ¿Cómo se usan esos datos? Este es el formulario o una imagen del formulario que acabamos de llenar. Si ustedes observan, estos datos que están aquí son los que acabamos de hacer en el video. Y Excel los va a extraer desde el registro de Windows con esta función, datos generales y sus argumentos. La función se llama datos generales y el registro es el número de registro 0, o sea, los datos que yo registré como propios. O sea, el registro 0 siempre será el del suscriptor. Por lo tanto, son mis propios datos. Y la respuesta que yo quiero es la B9, que en este caso es el número 1, que está aquí, donde me debe dar el nombre del contratante. Si recuerdan, el registro de mi base de datos está encriptado. Sin embargo, Excel en tiempo real me los está desencriptando y entregando en modo de texto. Luego entonces, el registro es ingresar el número con el que está registrado el contratante, 0, o alguno de sus clientes del 1 en adelante. La respuesta que yo quiero es ingresar el número del 1 al 12 y 14 en acuerdo a la respuesta que yo deseo. Le doy a aceptar. Y este es el dato que yo obtengo del contratante número 0. Bien, las respuestas que yo puedo recibir son los números que aquí en la imagen aparecen en la parte izquierda. El 1 es el contratante, el 2 es el nombre corto, etcétera, hasta el 14. Tal y como aparece en el formulario que los creó, así es como se solicitan en Microsoft Excel. ¿Qué pasa si yo cambio aquí del 0 al 1? Sencillamente escribo un 1, le doy Enter, y como vemos automáticamente me da los datos del cliente número 1 en mi registro número 1. Estos son los datos también que acabo yo de alta hace rato y que podemos ver en esta captura de pantalla. Mi cliente número 1, cliente 1, RFC, etcétera. Son los únicos datos que yo capturé y por eso son los datos que estoy obteniendo. Entonces en tiempo real Excel se encarga de desencriptar los datos y mostrármelos en texto legible. Le voy a dar otra vez 0 para que me regrese los datos originales, le doy Enter y está listo. Esos son los datos del cliente 0. Bien, entonces como ven, esa es la utilidad que pudiera tener en Excel. Pero Excel también tiene más funciones. Estábamos hablando que esta función se llama datos generales, que son los que me manda al registro mi control de clientes y usuario. Pero no nada más puedo tomar datos de esa base de datos en el registro de Windows. También puedo encriptar datos directamente desde la hoja de trabajo. Por ejemplo, aquí está este importe y aquí le digo que me encripte ese importe. Le estoy diciendo que con la función encriptar TDI me encripte en modo genérico para todos los que sean usuarios de TDI fiscal o Excalc. Bien, quiere decir que si yo puedo intercambiar hojas de trabajo entre personas que tengan TDI fiscal, sí van a poder desencriptar los datos porque es un encriptado de tipo genérico, que solamente puede ser usado por usuarios de TDI fiscal. Entonces aquí me hace la encriptación de este importe y acá me hace la desencriptación también genérica, pero agregándole la función valor. Aquí si observamos la función, le digo que me convierta a valor el texto que desencripte de la celda T2, que es esta encriptación, y me la convierta a texto. Pero una vez que esté convertida a texto, la convierta a un valor, como está aquí. Entonces, estos datos, como vemos, son los mismos datos que están acá, pero estos son extraídos de esta encriptación. También podemos ver diferentes tipos de encriptados que tiene TDI fiscal. Este es el encriptado genérico. Le digo que me encripte los datos de la celda C32, que tiene el nombre de Ernesto de Hood y que automáticamente me convierte a un texto encriptado.
Y aquí tengo la función contraria, que es desencriptar la celda que fue encriptada, la D33. Entonces toma la encriptación y la convierte otra vez a texto. Esta es la encriptación por el RFC, que es otra función. Aquí le dice que encripte la celda C32 que dice Ernesto de Hood y la encripta con otro tipo de encriptación. Encripta en base al registro federal de causantes del suscriptor. Entonces, como vemos, este texto es muy diferente que este. Este es genérico, que lo pueden ver cualquier usuario que tenga TDI fiscal, y este que solamente lo puede encriptar y desencriptar las personas o los equipos de cómputo del suscriptor en el que haya dado de alta su registro federal de causantes. Al igual que esta es la función de desencriptado, sobre la misma celda encriptada la convierte al texto original, pero también con base al RFC. Y por último, este es por el ID del equipo. Quiere decir que estas encriptaciones solamente pueden ser desencriptadas en la computadora que les dio origen. Aquí está desencriptando C32, pero en base al código del equipo. Y este también es la función contraria de desencriptación por la identificación del equipo. Como vemos, desencripta la parte encriptada y la convierte a texto en acuerdo al código de equipo del suscriptor. Entonces vemos, son diferentes encriptaciones y diferentes formas de obtenerla. Por último, esto que ustedes ven son desencriptaciones. Por ejemplo, este es del RFC. Desencripta en base al RFC un dato que pasa a ser texto y posteriormente, agregándole la función valor, pasa a ser un número cuantificable. También tenemos una función de encriptado personal. Esta es un poco más avanzada porque requiere de una palabra personal, que por ejemplo en este caso es este. Esta es una palabra compuesta que se puede introducir como una llave de encriptación para que nos ofrezca la encriptación de un dato en particular. Por ejemplo, le estamos dando la llave o palabra deseada con la que se va a encriptar el valor de la celda S21, que es este valor. En otras palabras, utiliza este texto como llave de encriptación de este dato. Por lo tanto, el dato aquí ya aparece encriptado. Y esta es la función contraria de desencriptado personal. Esta, un poco más avanzado, se llama encriptado total, que es específicamente con base al RFC y al código de equipo. Quiere decir que este dato que aparece aquí no puede ser desencriptado si no cumple con dos llaves, que es el código del equipo de cómputo y el registro federal de causantes de la persona. Por eso se llama encriptado total. Este es el encriptado y este es el desencriptado. Este ejemplo de los cálculos de las cuotas del IMSS son en base a que aquí, por ejemplo, más bien aquí, tenemos un formulario cualquiera que posiblemente pueda ser secreto para la empresa. Entonces, este formulario lo tenemos que enviar a nuestro jefe o a X persona, pero que únicamente sea para esa persona. Por lo tanto, debemos encriptar los datos que, aunque se perdiera el archivo, no pueda ser desencriptado. Entonces, en esta hoja estamos viendo los cálculos reales con sus funciones reales, cómo se hace el cálculo de tal cuota, etc. Pero estos datos no queremos enviarle a nuestros clientes o a nuestro jefe o a X persona que nos indica que quiere esa información en modo encriptado. Entonces, ¿qué hago yo como empleado? Sencillamente lo tengo en original, hago esta hoja en donde le solicito que me encripte los datos de la hoja prueba 1 D5, que viene siendo esta hoja en el dato D5. Ahí dice fecha de ingreso, pero yo aquí lo quiero todo encriptado. Entonces lo único que tengo que hacer es darle la función que corresponda de encriptación que a mí me interese y la hago que se exprese aquí. Una vez que la tengo expresada como encriptación en todos mis campos o en todas las celdas, entonces selecciono todos estos datos, los convierto a texto con las teclas control más la tecla mayúscula y la letra T mayúscula.
Entonces, una vez que esto se convierta a texto, van a desaparecer las fórmulas de encriptación. Sencillamente van a aparecer los datos ya encriptados. Y ese archivo es el que yo le envío a la persona que se lo tengo que enviar, pero en modo encriptado. Entonces, esta persona, al recibir esta hoja de trabajo, lo que va a hacer es desencriptarla. Le va a decir, desencripta la hoja pruebas UMA D6. Y entonces, esta que es la prueba suma D6, que es esta celda, pasa a ser desencriptado con este valor. Ya que hice la desencriptación de todos los datos, les doy formato. Sencillamente les doy formato agregándole la función valor. Esto hace que la función valor inicie la función desencripta por RFC en pruebas UMA la celda D8. Entonces me da un valor y me respeta el formato que tenía en modo original de pruebas UMA. Quiere decir que como aquí ya tenía un formato, sencillamente me lo va a respetar al integrarle la función valor y desencriptar la hoja con la encriptación. Esta hoja que solamente tiene datos encriptados. Este paso también se puede obviar o eliminar haciendo directamente agregándole la función valor antes de hacer la desencriptación que se muestra aquí. Quiere decir que si yo aquí esto lo selecciono y le doy valor, por ejemplo, yo en este caso le voy a dar control X para eliminarlo, le escribo la función valor, aquí le escribo la fórmula de desencriptación, doy control B, me das los 7304 que aquí maneja como texto, pero al ser anidada a la función valor, me va a dar directamente el valor en número. Le doy a aceptar. Y aquí ya me da el dato desencriptado y con el formato que tenía originalmente. Como vemos aquí. Solamente que este tiene la función original y este solamente me da el dato desencriptado. Pero yo, si soy el supervisor de la persona que me envió la encriptación, pues ya me entero de los datos sin que hubiera posibilidad de que una tercera persona pudiera leer los datos. Valga la redundancia. Bien. Así es como funciona en Excel. Ahora vamos a ver por último una utilería que también puede utilizar la funcionalidad de la encriptación. Para esto voy a cerrar todo Excel. Le digo que guarde los datos. Bien, entonces ya cerramos lo de Excel. Ahora vamos a ver por último, para cerrar este video, cómo se usa TDI Utils. Bien, esto es TDI Utils. Esta área es lo que antes era TDI Utils completo, pero ahora incluye este botón de abrir control de encriptado y traducción. Le doy un clic y aquí me pregunta ¿qué hago? Voy a elegir un encriptado genérico. Entonces aquí, texto a encriptar, Ernesto de Hood. Y aquí me dice en la línea verde de clic para copiar la encriptación. Bien, en este caso, esto es lo que quiero que me encripte. Tiene un error otra vez. Y le digo que encripte el dato. Este es el valor que me resulta de la encriptación. Entonces le doy un clic para mandarlo a memoria RAM. Me dice que lo envió a portapapeles. Ahora le digo que me lo desencripte. Desencriptado genérico. Le doy pegar y me dice texto desencriptar, texto desencriptado. Entonces le doy aquí desencriptar y mostrar dato y me lo da. Voy a darle un clic. Ahora le digo que me haga el encriptado por el RFC de mi suscripción. Me dice que este es mi RFC y que voy a encriptar por el RFC. Le doy botón derecho pegar y que me encripte el dato. Si ustedes van llevando notas se van a dar cuenta que la encriptación es diferente. Aquí dice TR, le doy un clic, me lo manda a memoria. Voy a pedirle que me lo desencripte por el RFC. Le doy botón derecho pegar, desencriptar
me hace la desencriptación, nuevamente hago el proceso, pero ahora que me haga el encriptado por equipo. Ahora empieza diferente, por lo tanto es diferente la encriptación. Que me desencripte por equipo. Nuevamente. Ahora que me encripte, pero por ambos, por el RFC y por el código de equipo. Como vemos es diferente. Que me desencripte. Lo vuelve a hacer bien. Y por último, quiero un encriptado personal. Le doy botón derecho pegar. Y aquí escribo una palabra compuesta, si es que yo lo deseo. Por ejemplo, lo puedo inclusive ingresar en mayúsculas, minúsculas, como yo quiera, pero esta es mi clave o mi llave de encriptación. En vez de usar el RFC, el código del equipo o ambos, pues escribo una sola palabra de una longitud no mayor a 50 letras. Aunque no sea visible, de todos modos va a ser la encriptación. Bien, entonces aquí le digo que me encripte Ernesto de Hood, pero con esta nueva llave personal. ¿Esto para qué me puede servir? Pues para, por ejemplo, para iniciar conversaciones en el Skype, en WhatsApp, en el inbox de Facebook. Si yo me quiero comunicar con un jefe o una jefa o la persona que a mí me interese, pero usando las redes sociales o utilerías del mismo tipo, pues puedo hacer una llave, se la envío, le digo cuál va a ser la llave y después encripto los datos que yo le envíe y a su vez desencripto los que esa persona me envíe a mí. Entonces le doy aquí encriptar el dato. Esta es la traducción o encriptación sobre esta palabra de Ernesto de Hood, que yo le doy un clic, la mando al portapapeles, y si yo por ejemplo estoy usando WhatsApp o estoy usando Skype, pues le escribo nada más, le doy pegar esta palabra y la persona que la recibe pues la va a desencriptar con esta llave de encriptación. Entonces, así es como funciona también nuestro encriptador en TDI Utils, que viene ya a partir de la versión 4.3.1706.9. Bien, dándole un clic aquí en el logo de TDI Informática se cierra la sección de encriptación. Y si quiero cerrar el programa también le doy un clic aquí. Bien, entonces como ven, el alcance que puede tener el programa TDI Fiscal en renta para suscriptores en modo anual es muy extenso y muy útil además. Con esto termino mi video y les agradezco mucho la atención que mostraron al llegar hasta el final. Muchas gracias.